¿vale? La menstruación en realidad solamente es un poco el reflejo de lo que ha pasado en el ciclo anterior. Al final hay muy poco conocimiento de la interacción fármaco-nutriente. ¿Estos casos son fáciles, entre comillas, de abordar? Mm, En 1870, la tasa de fertilidad en el mundo era aproximadamente de 5 hijos por mujer. Sin embargo, hoy, en 2023, esta misma estadística ha disminuido hasta los 2,3 hijos por mujer. Obviamente, el nivel socioeconómico, los métodos anticonceptivos, los cambios culturales y el envejecimiento de la población ha influenciado mucho en este cambio de la estadística. Pero además, hoy en día vivimos un aluvión de nuevos casos de endometriosis, trastornos ovulatorios, síndrome poliquístico, fallas ováricas prematuras y otras condiciones clínicas que pueden provocar infertilidad en parejas que son jóvenes. Hoy hemos traído a una invitada súper especial que va a contarnos todo al detalle. Así que si te interesa esta temática, te invito a que te quedes con nosotros un rato. Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Ana María Ramírez, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haberte pasado por aquí, por dedicar un ratito a este podcast. Bienvenida. Muchas gracias, estoy muy bien. Espero que tú también estés bien. Y gracias por haberme invitado. Me hacía ilusión, me hacía especialmente ilusión porque sí que es cierto que, no sé, aquí hemos tratado un montón de aspectos de psicología, biología, inclusive también a veces hemos traído pacientes que cuentan cómo se han recuperado de, digamos, de alguna condición adversa de salud que a priori no tenía solución digamos, en la mayoría de los casos. Eso es. Pero sí que es cierto que el tema de la fertilidad y de la salud hormonal no ha sido un tema que haya tocado en exceso y además, aparte por la conexión que tenemos, tenía muchas ganas de preguntarte a ti en concreto. Entonces, antes de empezar, te quiero decir un poco cómo es la dinámica del podcast, ¿vale? Yo te voy a hacer algunas preguntas sobre este tema, ¿vale? Sobre la fertilidad y cómo está, digamos, el mundo a día de hoy en relación a este tema, pero no te voy a avisar y en un momento concreto te voy a hacer una pregunta un tanto incómoda, ¿vale? Para, digamos, inducir la necesidad del que nos esté escuchando que se quede a ver la entrevista completa, que es lo que yo quiera. Entonces no te voy a decir cuándo y si no me la quieres responder también tienes la opción de no responderme. En el caso de que sí me la respondas, tienes entre comillas un premio, ¿vale? En el caso de que no me la quieras responder, tienes entre comillas un castigo, ¿vale? Vale. Entonces, empezando por el principio. Ana, ¿quién es Ana a nivel profesional? ¿Por qué una vida dedicada al tema de la fertilidad? Porque sé que a lo mejor en tu entorno varias de las personas de tu familia se dedican más o menos a lo mismo, pero tú has sido como la que ha abierto camino. ¿Cómo ha llegado a ser todo esto? A ver, pues yo soy matrona. Bueno, en realidad mi andadura con la fertilidad empieza cuando todavía era enfermera, no era todavía matrona. Pero siempre me ha apasionado todo lo que es el mundo del femenino. Y bueno, estaba entre dos carreras, entre biotecnología y enfermería, pero siempre con la visión de ser matrona. Al final, biotecnología no puedo ser, así que... pero bueno, era mi segunda opción igualmente válida, ¿eh? No tengo ningún remordimiento, ninguna... me siento perfectamente bien con la carrera que elegí. Pero bueno, que siempre me ha apasionado mucho lo que era el mundo del femenino. Y en 2008 hubo una profesora, me imagino que a lo mejor a ti también te habrá pasado, que en la universidad hubo una profesora que realmente me llegó muchísimo porque es de esas personas apasionadas por su trabajo que te quedas así un poco como embobado, ¿no? Mientras que la escuchas y ella fue la primera que habló, que yo escuché, de la que yo escuché hablar de los métodos de observación del ciclo, que en aquel entonces, y bueno, a día de hoy todavía se siguen llamando métodos naturales. Esa fue el primer contacto que yo tuve con lo que es el mundo de la fertilidad natural, porque lo especifico porque después hablaremos quizás de ello. Y bueno, a raíz de ahí han pasado muchas cosas por las que me he ido poco a poco especializando, pero principalmente encontré, me mudé a Italia, lo voy a decir porque si no, no se entiende. Después de terminar la carrera me mudé a Italia porque en España, por desgracia, no había mucho trabajo en aquel entonces. Y allí encontré una ginecóloga polaca que se ocupaba, digamos, de trastornos del ciclo menstrual desde una visión, desde una óptica que yo no había visto nunca, ¿vale?
Ella fue realmente la que me enseñó y la que me apoyó también después para que yo me formara. Así que empezó todo un poco ahí. Pero el porqué de toda la vida dedicada a esto es más que nada porque sé que hace muchísima falta. Hay muy pocos profesionales que se especialicen en esto en concreto. En reproducción hay muchísimos, pero de fertilidad natural hay muy pocos. Y, y además porque me hace sentir muy bien ayudar a las mujeres y a las parejas que están buscando embarazo. Me llena muchísimo, así que bueno, son ambas cosas importantes. Qué guay. O sea, yo creo que he tenido más profesores que me han quitado las ganas de seguir profundizando en un tema concreto que lo que me has dicho tú. Pero sí que No, es cierto. pero ella era matrona y era además una asignatura un poco rara, pero era una optativa, enfermería ginecológica se llamaba. Y vamos, realmente es de estos profesores que casi, no quiero decir que no tengas que estudiar después, pero lo explicaba todo tan bien y con tanto entusiasmo que transmitía muchísimo, o sea, me encantó. Sí, a mí me resulta súper interesante porque sí que es cierto que a nivel empresarial, a nivel de negocio, a día de hoy se ve mucha expansión de clínicas asociadas a fertilidad, de inseminación in vitro, las que se dedican a congelar óvulos, congelar espermatozoides. Es decir, que hay como un mercado asociado a la problemática que presentaba al principio del podcast, que es este tema de fertilidad que cada vez se está ampliando, bastante grande. Pero sí que es cierto lo que tú dices, que, digamos, profesionales que se encarguen a, entre comillas, instruir de una forma, vamos a decir, evolutiva, biológica o más natural, entre comillas, que estos métodos o abordajes que se hacen en estos centros, pues realmente es necesario para la población. Pero antes de meternos en el tema, digamos, como más profundamente, después de todos estos años trabajando en temas de fertilidad, me gustaría preguntarte cuál es tu opinión sobre por qué muchas parejas, por qué muchas familias tienen problemas de fertilidad. ¿Por qué, según todos los casos que has visto, qué nexos de unión ves entre unos y otros justo ahora? A ver, una de cada 6 parejas tiene problemas para concebir, que es muchísimo, ¿vale? A priori te diría que nuestro estilo de vida, o sea, el factor que tiene más peso en absoluto es el estilo de vida. También es cierto que es complicado porque hay muchas parejas que cuando empiezan a buscar embarazos cuidan muchísimo su estilo de vida, o sea que no, es como si hubiese, entre comillas, un poco dos variantes, ¿vale? Las personas que no se cuidan mucho y entonces, bueno, pues pueden tener problemas de fertilidad. Y también he tenido, y me pasa muchas veces, de tener también todo lo contrario, ¿eh? Mujeres que se cuidan muchísimo, se informan muchísimo y entonces te preguntas, bueno, entonces, ¿por qué tienen tantos problemas, no? Si están pues, con un nutricionista, hacen deporte todos los días, o sea, duermen bien, etcétera. Pues yo creo que hay también muchos factores relacionados, por ejemplo, con el medio ambiente, el nivel de tóxicos, o sea, todo lo relacionado con los disruptores endocrinos. Y bueno, yo este tema no creo que esté todavía avalado por nadie, pero yo siempre digo que nuestra alimentación cuando éramos pequeñitos, yo aparte de ser especialista en fertilidad, también soy consultora internacional de lactancia materna, conseguí la certificación hace 4 años. Y siempre que hay problemas de fertilidad con factor femenino, una de mis preguntas en la análisis es si esa mujer ha sido amamantada de pequeña, o sea, si su madre le dio el pecho a ella de pequeña. ¿Esto por qué? Porque lo que yo he visto es que cuando hay disbiosis endometrial, casi siempre eran personas a las que no se les había dado el pecho cuando eran pequeñas, ¿vale? Pero por eso te digo, no creo que haya ningún estudio que compruebe esto, pero es lo que yo veo. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo el factor estilo de vida es súper importante. Estilo de vida, entiendo no solamente alimentación, sino los niveles de estrés, que para nosotras, especialmente con respecto al ciclo, es brutal la influencia que tiene el estrés en el ciclo menstrual. ¿Vale? Pero sí, también todo lo que es el ambiente y nuestra infancia, en realidad, yo creo que sí que tiene un peso importante. Sí, mira, Otro factor es la edad, ¿eh? Yo no he hablado de la edad porque lo doy casi por sentado. O sea, realmente a día de hoy la media española, si no me equivoco, para tener el primer hijo
es 32 años, me parece, y eso a nivel biológico no es lo ideal, pero ya. Sí. Sí, sí, y hace 50 años era totalmente diferente. Yo no sé si lo sabes, pero nosotros trabajamos con grupos de familias que tienen niños con autismo, TDAH o problemas del neurodesarrollo, y te puedo certificar de las, yo qué sé, hablo con más de 10 familias a lo mejor a la semana que tienen casos así, que la anamnesis es lo mismo. Es decir, problemas en la lactancia, fórmula adaptada, problemas digestivos en la niñez, en los primeros años de vida. Es decir, que siempre digo que influye tanto en la concepción como en el embarazo, como en el parto, como en los primeros años de vida, y eso al final es lo que define cuánto de bien se va a desarrollar ese La edad niño. adulta. Claro, pero tú Sí, estás justo antes, en el momento en el que se da o no se da. Porque claro, es como si tu cuerpo tiene que limitar una función biológica y no te puede mantener vivo a ti o no puede para limitar mantenerte... la reproducción, claro, está claro, Eso es. por Eso supuesto. es. Entonces, mira, dentro de un poco de, para que las personas entiendan cómo es un poco vuestro modelo de trabajo y demás, hay ciertos conceptos que cada vez están haciendo más famosos, como por ejemplo el tema de naprotecnología, que yo no lo conocía hace pocos meses, o lo del método Creighton, y mi pregunta es, ¿qué son y si son lo mismo? No son lo mismo, ¿vale? El método Creighton, bueno, en España le decimos método Creighton, pero realmente se llama modelo Creighton, que es americano. Ajá. Es un método de observación del ciclo menstrual. Si quieres te explico un poquito también la historia que hay detrás porque me parece súper interesante. O sea, tened en cuenta que yo les llamo método de observación del ciclo menstrual desde hace bastantes años, pero que siempre se les ha llamado métodos naturales, que es lo que yo comentaba antes. ¿Por qué? Pues porque los métodos naturales, aparte del modelo Creighton, tenían la finalidad, imagínate que se idearon alrededor de los años 60-70, cuando hubo el boom de la pastilla anticonceptiva. Y la finalidad que tenían los métodos naturales realmente era la de distanciar o evitar embarazos. ¿Por qué? Porque había un poco como dos vertientes, ¿no? La ginecología que se basaba más bien en dar la pastilla anticonceptiva, sea como anticonceptiva, que como para resolver problemas ginecológicos, que en realidad ese fue el motivo por el que se avaló realmente la píldora anticonceptiva. Y por otra parte, tiene un trasfondo católico realmente. Los ginecólogos católicos dijeron, bueno, nosotros no estamos de acuerdo e intentamos desarrollar métodos para espaciar o evitar el embarazo completamente de manera natural. Evidentemente no es que sea algo solo para los católicos, ni mucho menos, pero a nivel histórico fue así. Y era un poco también pues, una contraposición, digamos, a lo que era la pastilla anticonceptiva que se utilizaba un poco para todo. Entonces la finalidad era esa, pero yo he intentado cambiar un poco el vocabulario porque métodos naturales no describe realmente lo que son. Por eso yo lo llamo métodos de observación del ciclo. Y bueno, el modelo Creighton es un método de observación del ciclo menstrual que se basa en, bueno, observar los biomarcadores que tenemos las mujeres, como son el moco cervical, la sensación vulvar, sangrados, como la menstruación o no, y registrarlo todo en una gráfica, en una tabla, aunque ya también hay aplicaciones, por supuesto, de manera que podamos entender un poco qué es lo que pasa en el ciclo, ¿vale? No vamos a ver solamente cuál es nuestro periodo de fertilidad o no, sino se evalúan muchos más parámetros. Hay otros métodos que evalúan otras cosas, por ejemplo, la temperatura basal, la consistencia o la altura del cuello uterino. Bueno, cada uno tiene sus especificidades, pero el modelo Creighton de por sí lo que más observa, digamos, es el moco cervical y la sensación vulvar que tiene la mujer, ¿vale? Y con respecto a la naprotecnología, la naprotecnología, digamos que es una parte más médica. Yo la describiría como si fuera una subespecialidad dentro de la ginecología, que a lo que se dedica, digamos, es a restaurar el ciclo menstrual. De hecho, es parte de un movimiento como más grande que se le llama medicina reproductiva restaurativa, ¿vale? Sí. Y es la parte médica. Entonces, la mujer lo que utiliza día a día, la mujer o la pareja, lo que utilizan día a día es el modelo Creighton. Pero si en ese modelo Creighton los biomarcadores que aparecen son anómalos, entonces ahí se hace, ya se llama, digamos, al médico especialista en naprotecnología. ¿Para qué?
para que analice esos parámetros anómalos y pues ponga un tratamiento, bueno, que haga primero las pruebas necesarias y después ponga un tratamiento. Vale. O sea que son como dos partes un poco... Vale, vale, desconocía, ¿eh? O sea, en mi mente no estaba definida esa separación que nos ha hecho, y me parece la verdad que súper interesante. Yo también soy un poco obseso de la medición digamos, de los aspectos biológicos que podemos observar. Es decir, te va a parecer quizás un poco asqueroso, pero con mis pacientes tiene mucha repercusión la coprología, es decir, el estudio de las heces, porque nos dice muchísimo, igual que las heces, la orina, el cerumen, los mocos, la saliva, es decir, son cosas de las cuales podemos sacar info día a día y que nos pueden estar diciendo mucho sin tener que esperar a ir a hacer una analítica de sangre, una analítica de orina y que nos dé el resultado en 2 o 3 semanas. Creo que es una de las cosas que a nivel clínico se ha perdido. Los médicos de hace cientos de años no tenían analíticas tan detalladas como las que tenemos ahora, pero sí que utilizaban estos mecanismos. De hecho, yo siempre explico que para la diabetes lo que hacía era exponer la orina de una persona que se creía que tenía diabetes a hormigas. Para saber Entonces, si era dulce o no. exactamente. Entonces creo que, bueno, la modernización nos ha ayudado y nos ha atontado en otro sentido, ¿no? Entonces creo que es muy, muy, muy interesante esta medición de esos marcadores del ciclo, porque es información inmediata. Yo siempre digo que la menstruación para mí, o como yo la entiendo, es tenéis un termómetro las mujeres que os dice cómo estáis cada mes, y eso el hombre no lo tiene, y hay una desventaja. Bueno, desventaja dependiendo de por dónde lo mires, pero Sí, sí, no, sí es una ventaja porque te da mucha información. También es verdad que a día de hoy todavía muy pocas mujeres conocen realmente su ciclo. Por eso yo empecé a divulgarlo, porque me daba cuenta de que cada vez que hablaba parecía que hablaba chino. Incluso con profesionales de la salud no tenían absolutamente ni idea de lo que estaba diciendo. Sí. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que es un marcador. En América lo llaman el quinto signo vital femenino, al ciclo menstrual, ¿vale? Y hay incluso libros sobre ello. Porque sí te puede dar mucha información. Yo, como te decía antes, no te dice solamente si estás en periodo fértil o no, que esa era la finalidad de los años 60, 70, sino que te puede indicar incluso si hay desequilibrios hormonales, disbiosis endometrial, por ejemplo, que es una cosa que últimamente, vamos, no quiero decir que lo vea casi en el 100% de los casos, pero que es súper frecuente también. Y bueno, aparte de eso, sobre todo el desequilibrio hormonal también te puede indicar más cosas, pero yo creo que lo más importante es el nivel hormonal. Te quiero preguntar una cosa que no tenía pensado, pero escuchándote hablar se me ha encendido la bombilla. ¿Qué opinas del tema de los tratamientos hormonales anticonceptivos? ¿Y qué repercusión has visto en las personas que has tratado? Porque yo sí que es cierto que he ayudado a alguna que otra chica a dejar la pastilla anticonceptiva, y sí que es cierto que en según qué persona pues, puede suponer un estrés bastante grande para su cuerpo, y en relación a fertilidad me gustaría conocer bastante tu opinión. A ver, es un tema súper controvertido, ¿vale? Pero yo te voy a decir mi opinión, te la digo honestamente y claramente. A ver, a día de hoy, a nivel estadístico, se sabe que casi el 20% de la población femenina a nivel mundial toma anticonceptivos hormonales orales. Lo que yo pienso, primero de todo, que si se utiliza para tratar condiciones ginecológicas, me parece que es completamente desorbitado el precio que hay que pagar con respecto a lo que estamos tratando. Hay algunos casos específicos, sobre todo cuando hay endometriosis bastante extendida y eso, en la que se considera una buena opción para disminuir los síntomas, o sea, para disminuir la sintomatología de una endometriosis severa. En ese caso, por ejemplo, yo no tendría nada que decir si la mujer lo quiere, ¿vale? Con respecto a nivel anticonceptivo, creo que tiene demasiados efectos secundarios en la mujer como para que sea un buen anticonceptivo. Y de hecho, ahora que se están desarrollando algunos anticonceptivos hormonales masculinos, en el momento en el que hay un efecto secundario, dicen, vale, no, porque esto no lo vamos a tolerar. Cuando las mujeres toleramos una cosa, vamos, indecible. Con respecto a la fertilidad, hay ya bastante información, ¿vale? Yo te voy a contar una cosa muy curiosa. El cuello del útero, el cervix, es el que se encarga de producir el moco cervical, ¿vale?
Y el moco cervical es un poco como si fuera, imagínate como si fuera el portero de, no sé, de una discoteca o de las células, ¿no? ¿Vale? El portero. Cuando el moco cervical está en los máximos niveles de estrógeno, ¿vale? Le decimos moco estrogénico, pueden pasar los espermatozoides porque se dispone de tal manera que los espermatozoides pueden atravesar el moco, sobrevivir y llegar hacia las trompas, ¿vale? Donde tiene lugar después la concepción. Cuando el moco cambia, porque ya empieza a influenciar, digamos, la progesterona al cérvix, pues se forma como un tapón. De hecho, el moco cervical también se le llama un poco como la primera barrera de selección natural, porque los espermatozoides, por ejemplo, que tengan dos cabezas no pueden pasar por las ranuras que se crean, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando tomamos anticonceptivos? Lo primero es que siempre tenemos los mismos niveles hormonales y eso lo que va a hacer es que no ovulemos, ¿vale? Porque no hay pulsatilidad de las gonadotropinas. Bueno, tampoco quiero entrar demasiado en el tema, pero no vamos a tener picos hormonales, que es lo normal que tenemos las mujeres. Una de las principales cosas es que no ovulamos. La segunda es que no vamos a producir moco cervical y además el endometrio no crece de la misma manera, por lo que no se puede implantar. En el caso de que hubiera embarazo, no se puede implantar ese cigoto. Con respecto al cérvix, lo que yo creo que es súper interesante es que una mujer que tome anticonceptivos durante 5, 10, 15, 20 años, ¿qué pasa cuando tú no utilizas un músculo durante muchos años? Que se Sí. atrofia, ¿no? Sí, hipotéticamente. O cuando no sé, no utilizas una parte de tu cuerpo, pues evidentemente se atrofia. Cuando el cérvix no ejerce su función durante X años, en el momento en el que dejan las anticonceptivas son mujeres que difícilmente producen moco cervical. O sea, les cuesta muchísimo trabajo. Hay tratamiento para ello, ¿vale? Hay varios tipos de tratamientos, desde suplementación hasta fármacos incluso para producir moco cervical. Pero son gráficas que incluso si la mujer ha dejado de tomar anticonceptivos de hace 3, 6, 9 meses, siguen siendo gráficas bastante de ciclos secos o casi secos. En el modelo Creighton tenemos una herramienta específica para medir, entre comillas, no es tanto la cantidad de moco, sino si esos días de ese moco cervical y la calidad, digamos, de ese moco es suficiente para considerarse normal o no, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que uno de los efectos con respecto a la fertilidad más importantes de los anticonceptivos es que después no producimos bien moco cervical. Y bueno, eso está también estudiado. Y con respecto a otras cosas, bueno, es que depende un poco de cada patología. En el síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, sabemos que empeoran la resistencia a la insulina y el 80% de las mujeres que tienen SOP tienen resistencia a la insulina. Si hablamos de endometriosis, realmente es que estamos simplemente poniendo un parche a una enfermedad metabólica, inmunológica, o sea, una condición que no tiene nada que ver, no se puede absolutamente resolver con anticonceptivos. Y bueno, o sea, impacta también en muchas otras cosas. Yo, aparte de eso, miro también mucho lo que es el lado emocional. Hay muchas mujeres que tienen después baja libido cuando están tomando anticonceptivos hormonales y eso hay muchos médicos que no lo tienen en cuenta, pero yo creo que la vida sexual de la persona también es importante, entonces no creo que haya que excluirlo, solo porque no sea un problema orgánico. Sí, yo creo que eso, que no sé, la solución rápida siempre lleva demasiados contras, ¿no? Y mi percepción es que la recomendación de anticonceptiva se hace demasiado a la ligera, ¿no? He tenido historias de, pues mira, he ido al ginecólogo porque he tenido una menorrea de 3 semanas y en lugar de, bueno, hacer una analítica completa, antes de hacer ni siquiera cualquier tipo de revisión, se me ha mandado la anticonceptiva, ¿no? Entonces, Ya. pero esto en niñas de 15 años, 16 años, 17 años, que digo, por Dios. Ya. Pues niñas que con 15 años se les diga a lo mejor que tienen síndrome de ovario poliquístico solamente por tener muchos folículos y se les ponga también anticonceptiva. No lo sé, hay muchos casos en los que se manda a priori sin hacer tampoco una análisis detallada, porque las anticonceptivas tampoco se pueden dar a todo el mundo, ¿vale? Yo he tenido mujeres que a lo mejor han tenido problemas así de coagulación o mujeres con obesidad o mujeres que fuman que no deberían de tomar anticonceptivas, pero esto no tiene nada que ver con la NAPRO, esto en general. Sí. Pero bueno. Sí, aparte yo no sé si también por
por el deporte al que estoy muy vinculado, pero yo he visto muchos casos de amenorrea hipotalámica en la que, bueno, para las personas que no saben lo que son, es una anovulación de no sé cuántos meses consecutivos, creo que son 6, pero me puede bailar el dato. Y veo muchos tratamientos con anticonceptivas para esa pérdida de la menstruación, pero realmente no hay ninguna, ni siquiera evaluación dietética para saber si esa chica está comiendo lo necesario, que es una de las causas principales para que se pueda ejecutar a nivel energético esa Menstruación, un ovulación. ciclo. Ujú. De todas maneras, tampoco sería un tratamiento para la amenorrea hipotalámica, porque el ciclo, o sea, cuando estamos tomando anticonceptivas, lo que hace es que tenemos siempre el mismo nivel hormonal y en el momento en el que te tomas las últimas pastillas del blister de anticonceptivas son placebo, o sea, realmente no contienen hormonas y eso es lo que va a hacer que tengas tu sangrado, que se le llama sangrado por deprivación, que no es realmente una regla, no es una menstruación real. Entonces, bueno, tienes la falsa percepción de que estás teniendo ciclos, pero realmente no los estás teniendo. Es todo sintético, por decirlo de alguna manera. En el momento en el que dejas las anticonceptivas, si tú no lo has resuelto, ese desequilibrio energético, como decías tú, ¿no? Sobre todo a nivel de alimentación, por supuesto, eh, yo creo que vas a volver a estar en amenorrea. O sea, si dejas de tomar anticonceptivos. Sí. Oye, Ana, pues antes de preguntarte cosas como más prácticas, que me interesa mucho saber un poquito más de la experiencia de estos últimos años, te quiero hacer una pregunta así medianamente incómoda, a ver qué te parece. Antes de respondérmela, dime si me la vas a responder o no, ¿vale? Si te parece bien. Antes de Pero que me la digas. antes de intentar responder. Vale. Entonces, me gustaría preguntarte si has atendido o conoces alguna pareja, porque creo que puede ser probable, que su problema de infertilidad o su problema de querer quedarse embarazados, si más que alterantes externos, hubiese algún causante interno por parte de algún miembro de ellos. Es decir, que en realidad alguno de los dos no queriese quedarse embarazado y estuviese poniendo trabas, ¿no? Típico que sale en las películas. Te la voy a contestar, no me parece una pregunta incómoda. No, realmente no me ha pasado nunca en 11 años que llevo trabajando. O sea, que uno de los dos estuviese poniendo trabas, no. Lo que sí que he encontrado han sido parejas a lo mejor que venían porque buscaban embarazo y después cuando ves las gráficas ves que no mantienen relaciones en el periodo fértil de la mujer. Entonces, pero ambos, ¿eh? O sea, me refiero que no es solamente de uno o del otro. Y yo hay veces que tampoco entro mucho en el tema y otras veces que les pregunto, bueno, pero si estáis buscando embarazo, se supone que tenéis que mantener relaciones en el periodo fértil, ¿no? Pero bueno, que pues cada uno hace lo que quiere, o sea, no. Pero que haya puesto trabas realmente, no. No me encuentro con ninguno. Yo entiendo que aquí el rol emocional es súper importante, ¿no? Porque entiendo que obviamente el estrés puede ser uno de los aspectos que más pueda inhibir junto a alimentación y otras muchas cosas, pero el tema de la fertilidad y el hecho de tener la obligatoriedad, entre comillas, de muchas parejas de tener relaciones en un momento concreto y tal, eso, ¿tienes experiencia de que te hayan contado? Oye, pues mira, yo es que me agobio muchísimo, ¿sabes? Teniendo como que tener un patrón cerrado. Sí, 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 por supuesto, y de tener incluso disfunciones a nivel sexual. Yo trabajo también con una sexóloga para eso. Pero lo que me parece más curioso, yo sobre esto tampoco es que haya querido indagar mucho más en el tema, es personas, parejas que hayan buscado embarazo durante muchísimo tiempo, etcétera, y que a lo mejor después pues han adoptado y se quedan embarazadas de manera natural. O parejas que a lo mejor han dicho, mira, ya está, se acabó, lo dejamos, y de repente se haya quedado embarazada así, sin hacer nada. Eso sí que me ha pasado, no una, ni dos, ni tres veces, sino bastantes. Entonces, bueno, me surge un poco la duda, ¿no? De cuánto nuestra mente, desde un cierto punto de vista, también influya, pero no es un tema que yo sepa responder realmente, o sea, no. Sí, Pero es como eso. tipo a lo mejor, no sé si son creencias implantadas, ¿no? O situaciones que te hayan podido pasar de chico que te generen de forma inconsciente un estrés que ni siquiera te des cuenta y te esté generando algún tipo de incapacidad. O sea, pues yo creo que puede haber mil casos.
No pero lo sé. es curioso, es muy curioso. Vale, pues tirando más de casos que hayas vivido, te quiero preguntar cuál es la alteración en salud más común en las Ujú. mujeres que no se quedan embarazadas, según tu experiencia. O sea, cuál es el contexto que con más frecuencia ves? Lo que más veo es fallos ovulatorios, o sea, problemas en la ovulación. Vale. Y eso normalmente se relaciona también con un desequilibrio entre estrógenos y progesterona. Eso es lo que más veo en absoluto. Con falta de progesterona, predominancia estrogénica, ¿vale? Em, sí, yo creo que sería, o sea, la condición así más importante. Esto no quiere decir que esa mujer no tenga menstruación, que eso es una cosa que a lo mejor para quien no se dedica a esto como que choca mucho, ¿vale? Puedes tener ciclos, incluso ciclos regulares, y que no haya ovulación, que la ovulación no se dé de manera sana, vamos a decirlo así, como para que haya embarazo. A veces a lo mejor el folículo, que el folículo es lo que contiene el óvulo, ¿vale? El folículo no se termina de romper bien, pues se crea, se enquista, se le llama quiste funcional. Hay otras veces a lo mejor que sí que se rompe, pero se le llama folículo hemorrágico porque, y no deja salir el óvulo. O sea, si el óvulo no sale del folículo no puede haber fecundación y no hay embarazo. Y hay muchos tipos de fallos ovulatorios. Esto es algo exclusivamente en realidad que se ha estudiado en la protecnología, ¿eh? Porque yo en ginecología convencional, pásame el término, no lo he visto nunca y no lo he escuchado nunca. Pero en NAPRO sí que sabemos que hay diferentes tipos de fallos en la ovulación. Y esos fallos de la ovulación, como consecuencia, también van a tener un desequilibrio hormonal. Porque es verdad que, a ver, a día de hoy se considera casi siempre como la regla, la menstruación, es un poco como si fuera la más importante del ciclo, pero el fulcro, o sea, el evento principal del ciclo menstrual es la ovulación. Si no se ovula bien, todo lo demás se va al garete, ¿vale? La menstruación en realidad solamente es un poco el reflejo de lo que ha pasado en el ciclo anterior. De por sí no es el evento principal del ciclo, ¿vale? ¿Estos casos son fáciles, entre comillas, de abordar? En general no son difíciles. El problema que yo veo también es que no suele haber solamente un solo problema, ¿vale? No suele ser un solo factor grande que cualquiera a lo mejor podría haber, sino que son un montón de pequeñas cosas. Y este es otro de los motivos también por lo que a día de hoy en la medicina convencional todavía hay muchos casos de infertilidad de origen desconocido. Lo llaman así, ¿eh? Dicen de origen Idiopática. desconocido. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás buscando algo como súper evidente y en realidad, y miran las analíticas y dicen, no, no, está todo perfecto. Y después cuando vas a ver las cosas de manera así como con lupa, dices, a ver, aquí hay un montón de pequeñas cosas que hay que corregir y que hay que tratar. Vale. Y al contrario, es decir, algunos casos que realmente detectes que son complejos de abordar, que hayas tenido en estos años. Sí. Yo te diría que son los casos más complejos son los que se relacionan más que nada, bueno, por una parte con el factor masculino, pero no por el factor masculino en sí, sino porque hay poquísimos profesionales que se dediquen realmente a tratar el problema de fertilidad masculina. Como decías tú un poquito antes, es más que nada porque antiguamente se sabían más cosas de las que se saben ahora, porque con las técnicas de reproducción, como si te hace falta un espermatozoide, lo coges y lo usas, pues el problema en realidad ni lo he resuelto ni nada. Entonces se ha perdido muchísima sabiduría en lo que es la fertilidad masculina también, ¿eh? Hay muy pocos profesionales que se dediquen a restaurar la fertilidad masculina de por sí, ¿vale? Y en la mujer, yo diría que los casos más difíciles son los que están relacionados con infecciones en las trompas de falopio, ¿vale? Cuando hay hidrosalpinx, infecciones de transmisión sexual casi siempre, ¿vale? Porque las trompas son un órgano muy delicado, tienen un lumen muy pequeñito y en el momento en el que hay una obstrucción, pues ya no se puede dar el embarazo. Vale. Y para finalizar, Ana, me gustaría que nos contases algo que cualquier mujer debería de tener en cuenta cada vez que tiene una menstruación para conocer un poco más de info, ¿no? Como, yo qué sé, como una pequeña introducción. Oye, mira, yo creo que todas las personas deberían de mirar esto y significa, si sale de esta forma, esto. Vale, yo empezaría diciendo que la menstruación no tiene que ser dolorosa, ¿vale? Que no tiene que haber dolor durante la menstruación, eso creo que es importante.
Eso todo el mundo debería de saberlo. O sea, puedes tener pequeñas molestias, evidentemente, pero no tiene que llegar a dolor. Tienes que tener que continuar tu vida normal sin tener que tomarte fármacos antiinflamatorios o analgésicos o lo que sea. Otras informaciones importantes, el color de la menstruación. La sangre debería ser roja o rosita si es poca cantidad, pero no debería de tener un color marronáceo oscuro, porque eso casi siempre es signo patológico, ¿vale? Bueno, casi siempre no, siempre. Y después sobre el resto del ciclo, pues que deberíamos tener todas las mujeres varios días de moco cervical en el ciclo, varios 5, 6, 7 días de moco cervical en el ciclo. Y que lo observan simplemente cuando van al baño y pasan el papel higiénico y ven que hay moco y sienten lubricación a nivel vulvar, en la vulva. Yo creo que esto como mínimo sería la información básica. Yo lo del dolor sí que, o sea, cuando lo has dicho se me han venido como mil situaciones en las que he visto que chicas, por ejemplo, tienen ibuprofeno de forma sistemática en el bolso para cuando estar con la regla, tomárselo, o lo he visto en mi vida en mil ocasiones. O sea, creo que la mayoría de la población, o un porcentaje muy alto, tiene interiorizado que las menstruaciones tienen asociado a un dolor bastante intenso. Ya, totalmente, pero es falso. Y de hecho, aunque bueno, una de las cosas buenas es que cambiando, en la mayoría de los casos, si cambias el estilo de vida, sueles tener reglas indolores, no sé cómo se diría, pero bueno, que no tienes dolor durante las reglas. Oye, Ana, y para todo el que te haya gustado, te haya escuchado y quiera, bueno, saber un poco más de ti, ¿nos puedes contar dónde te encuentras, cuál es tu actividad profesional habitual y algunos datos de contacto? Yo realmente, viviendo fuera de España, bueno, trabajo online, o sea que normalmente tengo consultas online. Bueno, siempre tengo una primera cita de evaluación para ver si, porque hay muchos casos a lo mejor que se salen de mi competencia y yo no me... Y quiero siempre ver si efectivamente puedo ayudar a esa pareja o no. Pero bueno, tengo consulta online, me pueden encontrar en Instagram sobre todo, en cíclica.es, que es donde empecé a divulgar y ahí se quedó. Trabajo también con varios profesionales, hay algunos que trabajan por su cuenta, que son médicos especialistas en naprotenología y también con una clínica que está en Madrid, que tiene también varias sucursales en Valencia, Barcelona, en Navarra, en varios sitios, que se llama Fertilitas, donde trabajamos tanto las instructoras con los médicos, pues ahí tenemos la parte también médica de naprotenología. Y bueno, eso, un poco. Vale. ¿Te parece si en la descripción de este vídeo ponemos, obviamente, tus redes sociales? Creo que tienes página web también, ¿no? Vale, ponemos página web y demás. Y no sé si tienes algún enlace o email de consultas, también lo podemos poner debajo para las personas que tengan alguna duda o cualquier cuestión. De todas formas, nosotros siempre respondemos todos los comentarios que hay en los vídeos, pero si alguna persona no lo quiere hacer público y quiere hacer una pregunta privada, que lo entiendo en estos casos, que te escriba directamente, que creo que es mucho mejor. Oye, pues por haberme respondido la pregunta, tu premio es que me la puedes rebotar. O sea, me puedes hacer alguna pregunta incómoda que se te ocurra, ¿vale? Y mientras que te lo piensas, nada, eso, te quiero dar las gracias por haberte pasado por aquí. Me parece mega interesante esta especialización que tiene. A mí me considero un friki de la salud y hablar con personas que estáis tan especializadas en una cosa concreta me hace que me lluevan muchísimas ideas y se me vienen muchos casos a la mente y muchas cosas que a lo mejor en el pasado le pasaba a algún paciente mío que yo no tuve en cuenta, qué tal. Así que creo que esto es expansión cognitiva para mí, así que te lo agradezco un montón. Espero también que las chicas, sobre todo, también y los chicos que hayan llegado hasta este punto de la entrevista reflexionen al respecto y se pregunten cómo pueden mejorar este autoconocimiento de uno mismo, que creo que es de las cosas más importantes que se puede, digamos, desarrollar en la vida, conocerse a uno cada vez mejor a nivel psicológico, a nivel fisiológico y demás, porque eso al final te quita muchos problemas a medio y largo plazo. Y nada, después te dejaré la oportunidad para que digas algo para despedirnos. Vale. A ver, preguntas incómodas. Tampoco se me ocurren muchas, la verdad, pero te diría más bien, no sé, a ver. Bueno, es que no sé si tienes muchas pacientes de fertilidad, pero
No sabía realmente. Ahora tengo pendiente la preparatoria de un embarazo. Es decir, Ujú. optimizar la salud de mujer-marido previo a la concepción, que creo que es una de Vale. las mejores cosas que se pueden hacer a día de hoy. ¿Hay mucha gente que te pide este tipo de servicio? Pues mira, como trabajo con familias que tienen niños con autismo, ahora cada vez me llegan más. ¿Por qué? Porque son familias Vale, que quieren seguir teniendo hijos y que vale. tienen un miedo tremendo a que ¿A qué le les puede vuelva a pasar? pasar la Ya. misma situación. Entonces, en esos casos sí que después de todo el proceso de desarrollo de aprendizaje de esos mamás, esos papás, de todas las cosas que han podido afectar para que su hijo desarrolle esta condición del neurodesarrollo o este trastorno, sí Vale. que me dicen: oye, Alejandro, ¿qué cosas hemos hecho mal para que esto se dé? ¿Qué cosas podemos hacer para que mi próximo hijo tenga una menor Ya. probabilidad de que esto aparezca? Pero te digo que tengo 1000 casos, de gemelos que ambos dos tienen autismo, gemelos que uno sí y uno no. Veo casos súper curiosos, y muchas veces, obviamente, parte de lo que se desarrolla pues influye en las decisiones que toman los padres antes de la concepción, en la concepción, en el embarazo, en el parto, en la lactancia y demás. Pero muchas veces nosotros cuando hacemos las historias clínicas, en la anamnesis y demás, nos damos cuenta que los factores más desencadenantes de ese autismo son quizá externos a cualquier decisión que puedan llegar a tomar los padres. Interesante esta última parte, ¿eh? Sí, Pero, ¿y si la, una es la mujer más, toma anticonceptivas? Se me ha ocurrido una, pero rápida. Si ¿vale? una mujer toma anticonceptivas y no quiere dejarla, a nivel nutricional, ¿qué recomendaría? Pero ¿con qué objetivo? O sea, a nivel nutricional, Ah. ¿en qué sentido? No lo entendí muy bien la pregunta. No, si el hecho de tomar pastillas anticonceptivas a nivel nutricional te genera alguna carencia, digámoslo así, si tú lo has visto. No tengo una relación directa, pero sí que es cierto que al final hay muy poco conocimiento de la interacción fármaco-nutriente. Muy poco conocimiento. Es decir, se sabe, por ejemplo, que los anticoagulantes no puedes tomar alimentos con omega 3 entre comillas, porque el omega 3 tiene el mismo efecto anticoagulante. Se sabe que hay algunos fármacos que inhiben la absorción de algunos nutrientes. Se sabe que algunos nutrientes potencian o inhiben la acción de muchos fármacos. Entonces, pero este es un campo, la interacción fármaco-nutriente, que se conoce muy poco. Yo creo que se quiere conocer muy poco. De hecho, quizás de los fármacos que más influyen en la nutrición de las mamás son el tema de los inhibidores de la bomba de protones, los típicos protectores de estómago. Que Ya. claro, si tú estás embarazada y tienes mayor presión en tus órganos abdominales, muchas veces ocurre que el contenido del estómago se hace más pequeño, por lo cual a la misma cantidad de comida que tomabas antes de quedarte embarazada, hay reflujo, hay Ya. reactores y hay muchas condicionantes que entonces se suele pautar de forma muy frecuente estos inhibidores. Pero claro, Totalmente. en ese momento del embarazo tú necesitas, por ejemplo, vitamina B12 por 2 para ti y para el niño, y sin una correcta función estomacal, la B12 no se No, convierte sí, en activa. claro, claro, Con lo total. cual, en relación con la pastilla anticonceptiva, no te puedo decir directamente, oye, tengo asociado que tomando anticonceptiva tengan esta insuficiencia o deficiencia de este nutriente, pero estoy seguro de que hay muchísimas más interacciones que no se conocen y que afectan a las personas que lo toman, porque se da prácticamente con todos los fármacos, ¿eh? Vale. Esa sería un poco la respuesta. Ya te digo, súper encantado de haberme venido, te doy las gracias. Tengo que decirte que cuando pensé en invitarte al podcast, había un tema que me llamaba también mucho la atención de hablar contigo, que es sobre los tipos de partos. Me Vale. llama mucho la atención, así Al que próximo. no descarto que para un futuro te traiga y hablemos de eso porque creo que es fascinante lo poco que se conoce al respecto de la variedad de opciones que puede haber. Ujú. Entonces me gustaría preguntarte. Pero bueno, ¿quieres decir algo antes de despedirnos? No, bueno, muchísimas gracias, que ha sido súper interesante y para mí, bueno, tener a alguien especialista así en nutrición también me enriquece mucho, así que gracias. Nada, cualquier duda que tengáis, todo lo que hayáis llegado hasta aquí, como siempre, comentarios, revisad la descripción que van a estar los datos de Ana. Y nada, muchas gracias por haber consumido contenido largo. Me gustan mucho las personas, siempre lo digo, me gustan mucho las personas que no se quedan con estos contenidos de ahora, de 30 segundos, de un minuto, donde te meten una idea en la cabeza y ni siquiera puedes desarrollarla.
Así que doy mucho valor a este formato, doy mucho valor a que las personas se sienten durante eso. Hoy hemos estado 40 minutos, 45 minutos aquí a hablar y a presentar una temática, digamos, con peso. Así que nada, espero que te haya gustado mucho. Gracias de nuevo, Ana, y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao.